Hola a todos y gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros el diácono Pedro Reyes, que es diácono en la parroquia de San Guillermo en Fort Lapton y también asistente ejecutivo de la oficina del vicario para el clero. Así que gracias por acompañarnos, diácono. Gracias a ustedes por invitarme. Y vamos a hablar de un tema muy importante que es de las vocaciones al sacerdocio, sobre todo de los hispanos, ¿verdad? Porque tenemos que enfrentar esta realidad aquí en la Arquidiócesis de Denver, y es que hay muy pocas vocaciones al sacerdocio que provienen de hispanos, ¿verdad? Y de familias hispanas de locales de aquí de Estados Unidos. Quizá muchos no sepan, pero tenemos un total de 283 sacerdotes aquí en la Arquidiócesis. Pero el problema, diácono, como usted bien sabe, es que solo 109 son diocesanos de aquí de la arquidiócesis, ¿verdad? Porque los demás son de órdenes religiosas o de grupos misioneros, lo que sea, ¿no? Son incardinados que vienen de otro lugar, de otras diócesis o países y que se quedan aquí de forma permanente. Pero de esos 109 diocesanos, ¿cuántos son hispanos que nacieron aquí, se educaron aquí, se ordenaron? Muy, muy pocos. Se pueden contar con una mano, no menos. Así que vamos a hablar sobre este tema tan importante. Y diácono, pues usted con su experiencia, con su trabajo con familias y con los hispanos, pues vamos a ver un poco las causas de esto, qué podemos hacer. ¿Qué diría primero usted, bueno, sobre este problema en general, ¿no? Sobre esta escasez de vocaciones y sobre las causas? Bueno, creo que esta escasez, ¿verdad? Ha sido algo que ha afectado no solamente a la comunidad hispana, ¿verdad? Pero a toda la comunidad católica en general, ¿verdad? Hemos visto muchas disminuciones en las vocaciones al sacerdocio, inclusive en México, ¿verdad? Que es el país que está más cercano a nosotros y donde proviene la mayoría de la comunidad hispana que está aquí en Colorado, ¿verdad? Ellos también tienen una escasez en vocaciones religiosas, ¿verdad? En vocaciones al sacerdocio. Por eso ya ahora, si se han dado cuenta a lo largo de estos últimos años, ¿verdad? En la diócesis hemos tenido muchos sacerdotes que vienen de fuera, claro, como decía usted, ¿verdad? Vladimir, ya sea de alguna orden religiosa, ¿verdad? Hay muchos sacerdotes, perdón, que vienen de Europa o de África, ¿verdad? Que vienen a hacer su misión aquí con el fin de ya sea encardinarse, ¿verdad? O que los mandaron sus mismos sacerdotes, perdón, sus obispos de sus diócesis a hacer su trabajo fuera, ¿verdad? De la diócesis, y vienen para acá y empiezan ellos a hablar pues el poco español que tienen, ¿verdad? Pero igual se les admira, porque tienen ese deseo de aprender ese idioma, ¿verdad? Tienen ese deseo de aprender el idioma, de aprender la cultura, ¿verdad? Y tienen pues contactos de aquí, que muchos de esos contactos son de nuestros mismos sacerdotes de la comunidad hispana, que tienen este contacto y los invitan, ¿verdad? Yo personalmente me ha tocado entrevistar a 3 personas, ¿verdad? 3 sacerdotes que posiblemente vayan a venir, ¿verdad? Entonces, pues, es una de las cosas que hago dentro de mi trabajo aquí en la oficina. Pero aquí el punto es de que no hay vocaciones. Y sin embargo, nosotros seguimos creciendo como comunidad hispana y necesitamos sacerdotes que nos entiendan no solamente nuestro idioma, pero que entiendan nuestra cultura. Y eso solamente lo vamos a conseguir en nuestras familias. Así es. Sí, sí, ahora que los hispanos en la arquidiócesis de Denver son más del 50%, ¿no? De los católicos en nuestra, y eso no, pues no hemos visto ese mismo número reflejarse en las vocaciones o en los seminaristas, ¿no? Que están ingresando al seminario. Entonces, una diócesis no puede depender del todo de otras de órdenes religiosas, de misioneros. ¿Por qué? Porque puede llegar a un punto en el que ellos, o su superior o alguien, pues les dice ya, ahora se tienen que ir a este otro lado, ¿no? No siempre está, o una orden religiosa, se puede ir a otra diócesis, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, una diócesis, si llegáramos a perder, por así decirlo, todas las órdenes religiosas, misioneros, pues nos quedaríamos con 109 diocesanos y tendríamos un verdadero problema aquí en la arquidiócesis, ¿verdad? Usted mencionó algo muy importante, ¿verdad? Y fue la sociedad. O sea, eso está pasando por lo general en toda la iglesia, ¿no? Hay lugares, diócesis que están viendo muchos frutos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero
pero por lo general esto es lo que se está viendo. Así Entonces, ya una de las causas es pues nuestro tiempo, la sociedad, ¿no? La pérdida de fe, etcétera. ¿Qué podría decir más sobre este aspecto y sobre otras causas? Mira, el problema, muchos de nosotros decimos pues que somos católicos. Decimos que somos católicos. Yo soy católico, pero vas a misa de vez en cuando. Soy católico, ajá, sí, pero todavía no bautizo a mis hijos. Entonces, muchas veces tenemos simplemente decimos que somos católicos porque siempre hemos sido, no porque realmente lo practiquemos. Y ahí es donde se refleja todo esto. Pero eso sí, venimos muchos, sin el afán de ofender, ¿verdad? Ni de atacar, ni de nada, pero simplemente viendo la realidad, ¿verdad? Muchos de nosotros, de nosotros como comunidad hispana, venimos, ¿verdad? Y somos católicos y de mucha devoción, como dentro de estos próximos días, ¿verdad? Que viene la novena a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y luego después las festividades, las mañanitas a la Virgen, y las parroquias se llenan, ¿verdad? Cuando es tiempo de la educación religiosa, venimos porque tenemos que. A veces hasta nos obligan, ¿verdad? Pero después se acaba, no tenemos nada que hacer, nos vamos. Si no tenemos que estar en la iglesia, no lo estamos. Y ahí es donde se ve totalmente reflejado esta realidad con nuestras vocaciones. Pero eso sí, venimos y decimos, ¿por qué no hay un sacerdote que hable español? ¿Por qué no hay un sacerdote que viene a mi parroquia? Que saben que la comunidad hispana aquí es grande, pero nos asignan un sacerdote que no es hispano. Nos asignan un sacerdote que no habla español. Pero nosotros no somos constantes tampoco. Pedimos, pero no queremos dar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de no queremos dar? ¿Verdad? Y esa es otra realidad. Yo he visto muchas familias. Yo trabajo mucho con el movimiento familiar cristiano aquí en Denver, ¿verdad? Con las familias, ayudo a preparar temas, temas en reuniones generales, retiros, demás, ¿verdad? Y algo que es muy común entre todas las familias que se ha visto, cuando yo siempre he tocado el punto de, bueno, ¿y cómo la ven con alguna si uno de sus hijos les dijera, tengo la inquietud de ser un sacerdote? No, yo quiero ser abuelo. Yo quiero ser abuela, ¿verdad? Y nos quedamos, eso puede hacerlo alguien más. Y siempre tenemos esa mentalidad de, alguien más lo debe de hacer, pero yo no. Alguien más lo va a hacer, pero yo no. ¿Pero qué creen? Todos tenemos la mentalidad de, alguien más lo va a hacer. Y a la hora de la hora, como alguien más lo va a hacer, nadie lo hace. Y entonces estas vocaciones no se fomentan, estas vocaciones no se crean. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no somos constantes. Y esto no es para tirarle al movimiento familiar cristiano, ¿no? Porque se ve en todos lados, no vayan a creer, ¿no? No. Pero es cierto que muchas veces tenemos esa mentalidad tan común. Sí. O sea, porque yo lo he visto muchísimo también, ¿no? Va un hijo y les dice, pues, quiero ser sacerdote o quiero ir a entrar al seminario, ¿no? Sí. Quiero entrar al seminario. Y la primera respuesta de los padres suele ser, no, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Muy negativa, una respuesta muy negativa. ¿Y qué sucede muchas veces? Que a veces esa reacción de los padres hace que se vayan apagando ese deseo, ¿no? Porque dicen, no es algo bienvenido. Hace no mucho tiempo publicamos un testimonio de un seminarista, Sí. Daniel, y él contaba cómo fue para él un gran momento el hecho de que su familia hubiera respondido de manera tan positiva a cuando él expresó que tenía el deseo de ser sacerdote, ¿no? Dijo, y eso es mucho. Pero lo que usted mencionaba, que creo que es muy importante, es esta actitud de decir, alguien más lo va a hacer, pero yo no. Porque es un fruto que en realidad nace de las familias y de la comunidad, ¿no? Quizá a veces tenemos esta idea de que la arquidiócesis lo tiene que hacer, o las parroquias lo tienen que hacer, los sacerdotes se tienen que encargar de eso. Y somos las familias las que nos tenemos que encargar de las vocaciones. Es de ahí donde nace
el deseo de entregarse a Dios completamente y a servirle en su iglesia, ¿no? Claro. Entonces la familia es ese lugar donde se Sí. fomentan las vocaciones. Ujú. Ahora, siempre, ahorita toqué el punto del movimiento familiar cristiano, pero como dice usted, no con el fin de atacar, sino todo lo contrario. Porque precisamente en la etapa que yo ayudo a preparar, que es la segunda etapa, ¿verdad? Hay un tema específico, casi al final del ciclo, donde habla de las vocaciones religiosas y el sacerdocio. Y es ahí donde toco ese punto y siempre les digo, si yo les pregunto esto ahorita, ustedes ya me van a decir que sí, porque ustedes son los coordinadores y ya tienen este conocimiento. Pero, ya al día siguiente, después de haber preparado este tema, le digo, ok, ¿qué les dijeron sus equiperos? No, pues tuvieron esta reacción. Sí. Entonces, eso es algo que el movimiento bueno tiene. Y de hecho, me acuerdo que yo tuve la oportunidad de ayudar en una misa, ¿verdad? Hace mucho tiempo, cuando recién empezaba el movimiento familiar cristiano aquí, con un padre, el padre Dávila, y él era en ese entonces el encargado el director espiritual o capellán del movimiento familiar cristiano a nivel nacional. Y él dijo que sus papás eran los fundadores del movimiento familiar cristiano aquí en Estados Unidos. Entonces, en el movimiento familiar cristiano es un lugar perfecto para estas vocaciones. Y no nomás ahí, en todos nuestros grupos, porque todos necesitamos fomentar esto. Y claro, todo empieza en la familia, pero también necesitamos nosotros como integrantes de las parroquias ayudar a fomentar. Si vemos a un niño que tiene ese deseo, que vemos que es monaguillo, ¿verdad? Y como que se ve que le gusta mucho, se ve que lo disfruta, o sea, animarlo a que siga, ¿verdad? Animarlo, ayudarle, darle gracias a sus papás, ¿verdad? Y todos crear ese ambiente donde el niño pueda discernir si realmente tiene esa vocación al sacerdocio, ¿verdad? O simplemente que le gusta. O a lo mejor puede que tenga la vocación al diaconado, como yo, ¿verdad? Sí. Pero es necesario que ellos sepan. Ujú. Bien. Ujú. Y ¿por qué cree usted que se tenga esta reacción? Y ¿cuál es esa imagen que muchas veces tenemos del sacerdocio que nos hace decir, no quiero eso para mi hijo, ¿no? O para mi hija? ¿Qué cree usted que es esa imagen que los lleva a los padres muchas veces a reaccionar de esa manera? Bueno, pues son muchas. La verdad, son muchas, pero una es esa, ¿verdad? El deseo de nosotros tener una familia numerosa, ¿verdad? Porque en nuestras culturas normalmente las familias son grandes, ¿verdad? Son las familias a las que nos encanta reunirnos en las temporadas de fiesta, que nos encanta ahora para estas temporadas, ¿verdad? De invierno, juntarnos todos y vamos a hacer tamales y que vamos a hacer el champurrado y que ahora vamos a comer esto y ahora vamos a comer lo otro, la fiesta, ¿verdad? Todo lo alegre. ¿Verdad? Pues eso se logra en números. Pero esa es una de las razones, ¿verdad? Pero lo que a veces no comprendemos es de que cuando alguien tiene esta vocación al sacerdocio específicamente, o en mi caso, ¿verdad? Al diaconado, uno no pierde a un hijo, sino todo lo contrario. Uno gana muchos familiares más, gana muchos hijos más, porque yo estoy seguro de que todos, ¿verdad? Queremos a un sacerdote y que lo invitamos a nuestra casa o quisiéramos invitarlo. Miren, este sacerdote es muy bueno, este sacerdote me gusta y este sacerdote esto, y tenemos algún amigo o contacto o quisiéramos tenerlo. Y vemos cómo ellos tienen ese carisma y la gente los ama, la gente los quiere. Lo vemos personalmente domingo a domingo, pero no nos damos cuenta de que eso puede ser algo para nosotros también. ¿Verdad? Mi esposa, su tío, ¿verdad? Que es el que nos casó a nosotros, él es sacerdote, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo la gente ama a la abuelita de mi esposa, a la mamá del tío de ella, ¿verdad? Vemos ese amor con el que acogen no nomás a él, sino acogen a la familia. Entonces, y eso es algo que a lo mejor nosotros nos estamos privando al no dejar que nuestros hijos sigan adelante con esta vocación. Ujú. Otra causa muy común de la escasez de vocaciones de hispanos puede ser también la cuestión de la figura del padre en la familia, ¿verdad? Ujú. Porque lo han mostrado estudios, lo han mostrado y dicen ahí las estadísticas y los datos de las personas, o sea, los hijos que mantienen su fe
cuando son adultos, el número es mucho más alto de aquellos que tuvieron un padre que practicaba la fe, ¿no? Ujú. O sea, es una diferencia abismal, la verdad, ¿no? La diferencia es cuando un padre está presente y practica la fe que cuando no lo está. Entonces, Estadísticamente hablando, si mal no recuerdo, cuando el papá es el que lleva a sus hijos a la iglesia, el índice me parece que es arriba del 90% de los niños y ya una vez de que ellos crecen, siguen yendo a la iglesia y hacen caso y son fieles, ¿verdad? En el caso de que es la mamá, el porcentaje baja a no me acuerdo si es entre 17 y 30%, por ahí más o menos. Baja drásticamente. ¿Por qué? Porque Dios ha ordenado esta autoridad para el hombre, ¿verdad? Pero nosotros hoy en día, nuestra sociedad, nos ha borrado el chip, ¿verdad? De lo que nosotros como hombres estamos llamados a hacer. Estamos llamados a ser la cabeza del hogar, claro. Y tenemos la autoridad y se nos fue dada, claro. Pero la autoridad se nos fue dada para nosotros llevar a nuestros hijos a la salvación, llevar a nuestra esposa a la salvación, ¿verdad? Para anunciar y proclamar la ley de Dios a nuestra familia y llevarla, ¿verdad? Está más que comprobadísimo, ¿verdad? Que cuando un hombre es el que está a cargo, ¿verdad? De la fe y todo, la familia es muy católica, la familia es muy unida, la familia persevera. Inclusive, ¿por qué no? Hay también vocaciones al sacerdocio, ¿verdad? Al diaconado, vocaciones religiosas. Pero es muy importante el apoyo de nosotros como papás, porque esa es la autoridad. E incluso lo pueden ver ustedes en su casa. ¿A quién le hacen caso más sus hijos cuando los amenazan? Cuando los amenazan con que van a decirle a su mamá o que los amenazan que van a decirle a su papá. Entonces ahí es donde está esta realidad espiritual que a veces nosotros se nos olvida, o más bien que el mundo quiere borrar. sí, y esa dinámica familiar, ¿verdad? Guiada por el papá, que se involucra en la vida de sus hijos y en la vida de fe de sus hijos, que está presente no solo estando allí, sino que está ahí para escucharlos, Ujú. para preguntarles cómo están, ¿no? Sus problemas, acompañándose en la escuela, etcétera. Es tan importante, ¿no? Sí. Y, y- y las prácticas familiares, ¿no? Cómo se vive la vida familiar. Usted decía al principio Ujú. el hecho de que muchas veces vamos a misa y somos católicos de domingo, ¿no? Y nuestra vida durante la semana no refleja de ninguna manera el hecho de que somos católicos o que nuestra vida no está centrada en Cristo, ¿no? Así Eh, es. Ujú. Vamos a hablar sobre algunas de estas cosas que podemos hacer, ¿no? Como laicos, nosotros, eh, como familias, como laicos en nuestros trabajos, etcétera, etcétera, para fomentar vocaciones que dé mucho fruto, ¿no? En nuestra arquidiócesis. Claro, primero que nada, si ven ustedes, ¿verdad? A sus hijos, ¿verdad? O alguien más, ¿verdad? Luego vemos muchos que trabajamos en la iglesia y a lo mejor a los papás no les dicen, pero nos dicen a nosotros, ¿verdad? Según el grado de confianza que tengamos, podemos tener como los encargados que están con los monaguillos, ¿verdad? O los encargados del catecismo. Hay infinidad de personas que pueden estar en contacto con estos niños. Y ven, y ellos llegan y les dicen, ¿sabes qué? Pues tengo esa inquietud, ¿verdad? Tengo ese de, como que Dios me está hablando y quiere que sea sacerdote. ¿Tú qué piensas? ¿Verdad? Nosotros lo que debemos de hacer es animarlos a que ellos ayuden, a que disciernan, ¿verdad? Este llamado, si realmente es de Dios, ¿verdad? A darles un acompañamiento. No simplemente decirles no, ¿verdad? No, yo no quiero, ¿verdad? Hay que ponerse a pensar, bueno, pues vamos a ayudarte, vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Y Dios quiere que seas sacerdote, bueno, vamos a descubrir a ver si realmente es y pasar por ese proceso, ¿verdad? Y ya si vemos que el deseo sí realmente es algo más profundo, bueno, pues entonces ponernos en contacto, ¿verdad? Aquí con la arquidiócesis, con la oficina de vocaciones, ¿verdad? Con el padre Jason, ¿verdad? Con el padre Jason Wallace, ¿verdad? Que él es el encargado de las vocaciones. O con alguien más, ¿verdad? Pero el chiste es de no desanimarlos, no decirles no, o estás loco,
¿verdad? O, ay, estás muy chiquito. Ay, no, tú estás muy chiquito para pensar en esas cosas. No, hay que ayudarlos, ¿verdad? De una manera sana a poder, a saber guiar si eso es algo pasajero, ¿verdad? Como el de la mayoría de los niños que quieren ser bomberos o doctores, o si realmente es algo que ya está ahí y que ha sido implantado por Dios. Porque como siempre digo, ¿verdad? Todos tenemos una misión en esta vida y Dios tarde o temprano nos la va a hacer saber. El chiste es, vamos a tener los oídos abiertos para escucharla y nuestro corazón suficientemente abierto para aceptarla. Sí. Uh-huh. Usted, para darle un ejemplo a los padres, ¿no? Sí. Si su niño de 10 años, Uh-huh. papá, mamá, quiero ser padre, ¿no? Quiero ser sacerdote cuando Uh-huh. crezca. Sí. ¿Qué es lo que más o menos le recomendaría a usted? ¿Por qué quiere ser sacerdote? Dejarlo que me explique. Y si veo que realmente, o sea, nace porque está viendo a un sacerdote que le ha impactado y le ha impactado su vida, pues, ¿verdad? Entonces, claro, animarlo. Hay retiros vocacionales para niños que están en la high school, ¿verdad? Entonces, mira, cuando llegue el tiempo, podemos enviarte a un retiro y ya puedes ir más y ver. Pero mientras, mira, ¿por qué si no eres monaguillo? Vamos a inscribirte para que seas monaguillo y para que empieces a ver si te gusta, mira, estar ahí arriba, ayudarle al padre, que veas cómo hace las cosas, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mira, necesitan ayudantes para catequistas. Puedes meterte a ayudarles, ¿verdad? Ya dependiendo de la edad del niño, obviamente. Pero pueden ir a ayudar, ¿verdad? Hacer servicio ahí en la parroquia de alguna manera o de otra. Dejarlos que empiecen a involucrarse y animarlos a que se involucren. Y ellos solos van a hallarle ese gusto. Así fue como yo le encontré el gusto. Yo jamás, mi familia nunca fue así, digamos, muy devota de estar yendo domingo a domingo, domingo a domingo a misa, ¿verdad? Cuando me casé yo fue que empecé a asistir a la iglesia, pero aún así, pues sí, asistía los domingos, pero era así normal, ¿verdad? Como todos. Pero ya poco a poquito, un padre me empezó a invitar, mi párroco, ¿verdad? En aquel entonces, ven, ayúdame a ser lector. Ahora necesito que me ayudes siendo un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Ahora necesito que me ayudes con esto. Y después otro diácono, cuando lo asignaron ahí, él empezó, ¿sabes qué? Mira, ayúdame para las cosas acá en el altar. Y empezó a invitarme a subir al altar y ser monaguillo, ¿verdad? Yo no fui, siempre tuve la inquietud, pero nunca lo hice. Ya después de casado. Pero ya cuando me subí al altar y empecé a servir ahí, me di cuenta que realmente tenía un amor y me encantaba todo eso. Me enamoré totalmente del servicio y miren dónde estamos ahora. Entonces, ayudar a los niños, encauzarlos, dejarlos que ellos solos se encuentren la vocación, no desanimarlos. Lo último que debemos de hacer es, no, estás loco, estás muy chiquito. Sí. No. Uh-huh. Porque hay una manera de, vamos a decir, aceptación pasiva, ¿no? Que si esto llega a suceder, entonces lo voy a aceptar, ¿no? Como algo que puede venir de Dios y vamos a ir viendo poco a poco. Pero lo ideal, pues, sería no solo ser pasivos, sino activos. Claro. ¿No? O sea, es decir, desde niño que se expongan, vamos a invitar al padre a cenar a la casa, ¿no? Claro. Que tengan esas figuras que ellos puedan ver, que ellos puedan quizás sentarlos más cerca del altar en misa, ¿no? Más enfrente. Sí. Quizá puede ser, o sea, presentar la vocación como una realidad como una realidad que se puede elegir y que no es muy lejana. Claro, ¿No? claro. El sacerdocio es algo hermoso, ¿verdad? Yo que tengo la oportunidad de trabajar con ellos más de cerca, o sea, es una vocación, es un estilo de vida, una forma de vivir hermosa, ¿verdad? Esta vocación. O sea, la verdad, no saben ustedes el privilegio que es tener a un sacerdote en la familia, ¿verdad? Porque este sacerdote trae muchísimas bendiciones. O sea, es una persona que puede tocar a Jesús y no nada más tocarlo, ¿verdad? Él puede darnos a Jesús, ¿verdad? Al momento de la consagración, ¿verdad? A través de sus manos. Es algo sagrado,
¿verdad? Él es una persona santa, una persona sagrada. Claro, siguen siendo seres humanos, seguimos siendo seres humanos, pero la gracia de ellos es especial, es súper, súper especial. Y yo he visto y he escuchado muchas historias de, perdón, de padres de sacerdotes que los regalos que ellos reciben cuando mueren y van al cielo, de tener haber dado a su hijo como sacerdote, ¿verdad? Entonces, tenemos que ayudar a estos niños. Uh-huh. Y muchas veces pensamos, es que la vida de un sacerdote es muy triste porque están solos, es muy solitaria, sufren mucho. Recuerdo que decía un sacerdote, ¿no? Dice, uno puede estar solo aun cuando está casado. Se puede sentir solo. Es decir, son cosas de la vida que nos suceden a todos. Y él decía, yo creo que el sacerdocio es más fácil que estar casado. Dice, porque si algo va mal, es culpa mía y no de Dios. Pero si uno está casado, puede ser culpa de la otra persona y no mía. Y ahí sí te tienes que esperar, ¿no? Dice, pero si algo va mal, sé que es culpa mía y que no es culpa de Dios. En fin, es una vocación hermosa porque es una vocación de entrega, ¿no? Sí. De entrega a los demás. Y en realidad, si escuchamos las palabras de Cristo, la vida la hemos recibido como un don para entregarla. Uh-huh. Y eso se hace en matrimonio, eso se hace en el sacerdocio, en la vida religiosa, como sea. Pero todos estamos llamados a encontrar, es más, Cristo nos llama a todos a encontrar esa felicidad y esa grandeza y esa plenitud que conlleva entregar la vida, ¿no? Y todo lo demás es superficial, ¿no? Es decir, es una felicidad superficial y es en esa entrega donde se encuentra la verdadera plenitud, ¿no? Y es esa entrega que el sacerdote, si se mantiene arraigado a Cristo, vive una vida verdaderamente hermosa y plena, ¿no? Uh-huh. Así es. Y eso me recuerda a otra cosa, ¿verdad? Muchas veces el problema no somos nosotros, ¿verdad? Que como papás, ¿verdad? Que influimos en ese discernimiento de nuestros hijos, ¿verdad? Luego a veces nuestra misma cultura, ¿verdad? Hace que nosotros como hijos, ya hablando no como papás, sino hablando como hijo, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad de cuidar de nuestros papás, de cuidar de nuestras familias, porque como les decía, nosotros somos más familiares, nuestra cultura es más familiar, es más de cuidar a los demás. Y a veces da la casualidad de que nosotros podemos estar apoyando, ¿verdad? La vocación al sacerdocio de nuestros hijos, pero da la casualidad de que a lo mejor no estamos bien económicamente, ¿verdad? O algún otro problema que haya dentro de la familia. Eso también puede influir a que nuestros hijos decidan no entrar, aunque tengan ellos toda la vocación y tengan nuestro apoyo, pero a veces nuestra misma cultura, ¿verdad? Que hace que pensemos en nuestra familia primero, ¿verdad? Puede influir en la decisión de estos muchachos, ¿verdad? De entrar al seminario o incluso ya estando adentro del seminario tomar la decisión, me voy a salir porque necesito cuidar de mi familia. Voy a salir porque las cosas están muy mal en mi casa y tengo que ayudarlos, ¿verdad? Ya sea financieramente, emocionalmente, a lo mejor la salud, ¿verdad? De algún familiar que requiere la atención y realmente no hay nadie que pueda ayudar o que no quiera, ¿verdad? Y este muchacho, ¿verdad? Como tiene ese espíritu de servicio, va a decir, no, es que primero tengo que ver por mi familia y se sale del seminario, teniendo toda la vocación, pero sabe que es esa necesidad. Entonces tampoco a veces es porque nosotros no queramos, ¿verdad? Sino simplemente que ellos toman esta decisión. Pero si sucede en estos casos, tenemos que asegurarnos de que hablar con nuestros hijos y asegurarles de que, mira, antes de que tomes esta decisión tan radical de no entrar al seminario o salirte si ya estás dentro, habla con nosotros primero. No tomes esta clase de decisión tú solo, ¿verdad? Habla con nosotros y nuestro rol es alentarlos a, tú tranquilo, Dios va a proveer. Tenemos que confiar en la divina providencia de Dios. Dios no nos va a dejar solos.
y menos si estamos entregando a uno de nuestros hijos a su servicio. Se lo estamos entregando a Él, ¿verdad? Tenemos que dejarle esto en claro a nuestros hijos, ¿verdad? Que Dios va a proveer, que no se preocupen, que ellos sigan adelante, que si ellos van a entrar o van a salir, que sea porque realmente es la voluntad de Dios y no sea porque nosotros ellos en su corazón tienen esa necesidad de velar y de cuidar por su familia. Así es, Diácono. Otra causa puede ser el estatus legal, ¿verdad? Que esas causas que están un poco fuera de nuestro control muchas veces. ¿Qué puede hacer un joven, ¿no?, que se encuentre en esa situación? Bueno, desafortunadamente eso es un tema muy difícil, ¿verdad? Desafortunadamente ahorita aquí en la arquidiócesis, pues en parte, ¿verdad? Algo de lo que siempre decimos en la iglesia es de que tenemos que seguir los mandatos, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Pero también tenemos que ser buenas personas y seguir las leyes, ¿verdad? No podemos, por un lado, decir que somos buenos y seguir estas leyes, pero no seguir las leyes de la sociedad. Y en el caso de aquí de nuestro país, desafortunadamente, pues tiene que haber ese estatus. Ahora, con esto del DACA, ¿verdad? Y muchos otros programas, yo no sé qué tanto influya en la posibilidad, pero ustedes, que el hecho de su estatus migratorio no sea un problema, ¿verdad? O no sea lo que les diga a usted, no, es que yo no quiero ser, porque no tengo papeles, ¿verdad? Ustedes hagan lo necesario. Uno no sabe, puede que a lo mejor realmente tiene esa vocación y si los papeles es lo único, bueno, eso no le impide a uno que pueda ir de vuelta a su país de origen, hacer su formación, ordenarse sacerdote y luego después volver, ¿verdad? O encuentran ese amor allá en su país de origen, qué sé yo, ¿verdad? Dios obra de muchas maneras. Entonces, el que ustedes no tengan, ¿verdad? Que nuestros hijos a lo mejor no tienen ese estatus migratorio, no significa que ya por eso no pueden ser. No se cierran a la idea de la vocación, no se cierran a la idea del sacerdocio solamente porque no tienen papeles. Dejen, vayan y que alguien más les diga que no, pero no que ustedes no sean las personas que se negaron la posibilidad. Y muchas veces cuando existe esa vocación, o sea, la radicalidad, ¿no?, que implica, en el sentido cuando uno tiene esa vocación, y uno muchas veces está dispuesto a dejarlo todo para seguir a Cristo, ¿no? Y a veces eso requiere de grandes sacrificios, grandes sufrimientos, pero lo que viene con eso, las bendiciones que vienen con ese sufrimiento, o sea, bendicen a toda la familia, ¿verdad? Ahora también hay que ver la realidad de que también ahorita estamos diciendo que los muchachos a lo mejor que no tienen papeles, pero hay muchos otros que son nacidos acá. La mayoría somos inmigrantes, pero tenemos ya una o dos generaciones que ya nos hemos establecido acá y ese no es problema. El problema, como le digo, es más bien nuestra cultura, ¿verdad? Porque si bien nos hemos adaptado al país, tenemos los papeles, ¿verdad? Pero seguimos con nuestras raíces. Pero si las raíces no están bien empujadas, ¿verdad? Y no están bien fomentada la vocación o la posibilidad al sacerdocio, eso también va a influir mucho. ¿Algún último mensaje que quiera dejarle a los padres de familia que estén viendo, diácono? Miren, yo algo que siempre digo en las celebraciones que hago con las quinceañeras, ¿verdad? Y con los quinceañeros, ¿verdad? Porque ahora ya cada vez hay más y más quinceañeros también, no nada más quinceañeras. Bien, pero pero a lo que quiero llegar es esto. Miren, en el profeta Jeremías, al principio, en su llamado, él dice, desde antes de formarte en el seno materno, ya te conocía. ¿Verdad? Desde antes de formarte te consagré. Desde antes de formarte te consagré. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya tiene una misión para todos y cada uno de nosotros desde un principio. ¿Verdad? Y lo que les digo siempre a ellas es, mira, a los quinceañeros tienes, mira, una de dos, ¿verdad? Dios te formó como un regalo hermoso, ¿verdad? Pero tú como regalo hermoso no te perteneces a alguien más. Ahora, ese alguien más puede ser tu futuro esposo, tu futura esposa, o puede que ese regalo tan grande que eres tú, que le salió tan hermoso,
al último prefiera quedárselo Dios para Él, que vienen siendo las vocaciones. No se cierran a las vocaciones, ¿verdad? Sea para religiosos, para ser religiosas, para ser religiosos, para ser sacerdotes. No se cierren. La comunidad hispana necesitamos estas vocaciones, necesitamos gente que nos comprenda, ¿verdad? Necesitamos gente que nos sirva, que nos ayude, ¿verdad? Nosotros yo como diácono, ¿verdad? Los puedo contar con los dedos de mis manos, ¿verdad? Y de mis pies a lo mejor. ¿Cuántos realmente conocemos la cultura hispana y que hablamos español y somos de descendencia hispana, ¿verdad? Y hablamos el español completamente. Los sacerdotes también están en la misma situación. Pero en nuestras manos está el que este número de vocaciones crezca. Yo los invito a que hablen con Dios, hablen con sus hijos y que no se cierren a la invitación tan hermosa que les hace Dios a tener a un consagrado en su familia, a tener un consagrado en sus casas. Créanme que es una bendición que no tienen idea. Y Dios nunca defrauda porque siempre va a darnos lo mejor. Diácono Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos y que Dios los siga bendiciendo. Claro, es un gusto. Gracias a todos ustedes y Dios los bendiga.